Las torturas no eran justificadas. Las torturas eran, por ejemplo, por ir a buscar comida a algún lado. Te decían que robar comida no estaba bien, entonces te estaqueaban. Y vos robabas comida porque tenías hambre. Yo soy Carlos Mercante, soy excombatiente de Malvinas. Nací en La Plata, viví toda mi vida en La Plata. Y me tocó en el año 82 ir a Malvinas con el Regimiento 7, que era donde estaba haciendo el servicio militar. El Regimiento 7 estaba en donde está ahora la Plaza Malvinas. Y en la esquina de, sería 20 y 50, en esa esquina el terreno estaba como más levantado, entonces por arriba de la pared alcanzabas a asomarte y ver, y creo que le alcancé a ver a mi hermano, me dio algo de plata para, viste, esas cosas que nunca sabes si vas a necesitar o no, que después finalmente no las necesitas, pero bueno. Y eso fue el último contacto antes de ir a Malvinas. ¿De qué te acordás cuando llegaste? Bueno, lo que me acuerdo cuando llegué fue esto que te decía de que mi hermano me dio plata. Cuando nosotros fuimos de La Plata, fuimos hasta Río Gallegos, ese día creo que fue el 13 de abril. Y ese día que llegamos a Río Gallegos no pudimos viajar a Malvinas porque había tormenta o algo así, nos dijeron. Entonces había que esperar hasta el otro día. Así que pasamos la noche en un regimiento de ahí y con esa plata que me había dado mi hermano me compré, no me acuerdo, un mantecol y algún chocolate, una cosa así, me los guardé. Y al día siguiente, cuando viajamos a Malvinas, bajamos en el aeropuerto, caminamos hasta la otra punta del pueblo y pasamos la noche ahí en una especie de establo, sí, era como un establo. Y cada uno se acomodaba donde podía y yo me acuerdo que me acomodé, había como unos cueros de ovejas, hacía un frío bárbaro. Me acomodé ahí, me puse calentito, me tapé con los cueros y agarré el chocolate y el mantecol ese que tenía y me lo comí y me dormí. Esa fue la primera noche. El día a día al principio era más o menos lo mismo que la colimba en otro lado, pero digamos que duró poco porque se empezó a complicar cada vez más, empezó a faltar comida, tampoco los superiores nuestros no nos trataban del todo bien. Una de las cosas que eran sí del día a día era buscar comida, buscar algo para comer, eso era algo cotidiano porque estaba complicado el tema de la comida, nos daban por ahí un mate cocido a la mañana y un jarro de caldo y no mucho más como comida, así que estaba complicada esa parte. A partir del 1 de mayo sí, ya la cosa se empezó a complicar, fundamentalmente porque nos dimos cuenta que estábamos en una guerra. Es la primera vez que sentís miedo, ¿no? Porque digamos, uno no está acostumbrado a estar en un bombardeo y hasta ahí era todo esperar y bueno, ese día reaccionamos de golpe. ¿Cómo fue el día ese que explotó la bomba que te lastimó? ¿Te acordás de ese día? Me tocó hacer guardia, hizo guardia un compañero a la noche y a mí me toca relevarlo, yo no me acuerdo, a la madrugada, ponele, a la madrugada, y a la mañana cuando me vienen a relevar a mí, durante esa noche ya habían empezado los combates en el Monte London, que estaba relativamente cerca de donde estábamos nosotros. Nosotros no estábamos en el Monte London, pero estábamos más o menos cerca. Y ya habían empezado los combates ahí. Esos combates fueron durante toda la noche del 11. Al otro día, a las 8, ya habían tomado los ingleses el monte y empiezan a bombardear con artillería toda la zona donde estábamos nosotros. Y bueno, me van a relevar de la guardia esa el sábado a la mañana y cuando vuelvo, junto con un cabo, que era el que te acompañaba siempre para ir a hacer el cambio de guardia, cuando vuelvo escuchamos un bombazo que ya para esa altura de la situación ya tenías el oído un poco más avivado y sabías, de acuerdo al ruido, si la bomba iba a caer más o menos cerca o no. Y bueno, sí, iba a caer muy cerca. Entonces salimos corriendo para tratar de llegar a la posición que teníamos en la avanzada, que era bastante más preparada que la que teníamos en la compañía, porque había piedras. Pero bueno, no llegamos y me pega una esquirla en la pierna, me tira al piso. Y en el momento lo único que yo me empecé a gritar llamando a mi compañero, que era un amigo aparte, que era el que me había relevado de la guardia, lo empiezo a llamar, bueno, después viene,
me ve, empieza a llamar a la compañía, al final me vienen a buscar y me sacan. Yo no perdí el conocimiento del todo, pero o sea, me acuerdo bastantes cosas, pero también sé que muchas cosas se me fueron. También sé que hay cosas que me acuerdo que en realidad no pasaron nunca, que yo estaba convencido de que sí, pero se ve que fueron todas imaginación mía, ¿no? Y cuando me vienen a buscar, primero que mi amigo, el que me vino a buscar, tuvo que empezar a llamar a los gritos a la compañía porque no teníamos radio, o si teníamos no funcionaba. De todos modos, en la compañía ya sabían que me habían herido a mí, porque tengo relatos de compañeros que no estaban en la avanzada con nosotros, que estaban en la compañía y que decían, lo hirieron acá, y vamos a buscarlo. Me vienen a buscar, pero sinceramente no sé cuánto tardaron en llegar. Sí que tardaron lo necesario como para que yo no me quedara ahí, porque la herida que tenía era muy grande, era muy importante y no iba a durar demasiado tiempo si no me atendían relativamente rápido. Todo ese camino desde donde yo estaba herido, que me cargan en la camilla y van caminando esos 1000 metros hasta la compañía, que eran interminables, y además el terreno tampoco es muy amigable como para caminar tranquilo. Era constante bombardeo de los ingleses, entonces era caminar unos pasos al suelo, cubrirse, bombazo, pum, 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 arriba otra vez y así. Esto fue el día 12 de junio a la mañana y la guerra terminó el 14. Así que lo que pasa es que sí, fueron los últimos combates fueron esos días. Entonces uno puede decir por poquitos días, pero en realidad no, porque fueron los días. O sea, todo empezó el 11 y terminó el 14. En la zona donde estábamos nosotros fueron esos días los combates. De hecho terminó el 14 justamente por eso, porque nosotros estábamos como cubriendo toda la zona del pueblo. Cuando los ingleses terminan de ganar esas posiciones, ya lo que les quedaba era llegar al pueblo, entonces ahí se produce la rendición. Cuando llego a Comodoro Rivadavia, pasó alguien, no recuerdo quién, y nos pedía los nombres y un teléfono para avisar. No sé realmente quién fue que avisó, pero sí, le avisaron a mi familia que yo estaba ahí, y se fue mi vieja con mi hermano. Se fueron hasta Comodoro, consiguieron que alguien les habilite, porque no tenían guita para viajar, y bueno, y se fueron hasta allá, así que estuvieron conmigo esos días, y después, bueno, nos volvimos todos para Buenos Aires. Yo estuve en Campo de Mayo hasta el 8 por ahí de noviembre. Después me dieron el alta porque lo que hicieron primero fue curarme la herida. No me podían operar del hueso, digamos, hasta que no estuviese cicatrizada la herida. Y realmente tardó eso, 5 meses en cicatrizar, porque era una herida, a mí la izquierda me pasó de lado a lado. ¿Y cómo fueron esos días en el hospital? No estaba yo solo, éramos un montón y todos veníamos de la misma, entonces fue como una especie de terapia de grupo lo del hospital, porque estábamos todos en la misma, y si bien yo no estaba bien, yo miraba para los costados y los que estaban al lado mío estaban igual o peor que yo, entonces por eso te digo que fue como una terapia de grupo, porque cada uno tenía su quilombo, su herida, Había muchos que estaban mal de la cabeza, pero bueno, cada uno lo sobrellevó lo mejor que pudo, o como le salió. Yo tenía el apoyo de mi familia también, que eso era importante. A mí me iban a visitar al hospital desde el primer día, y bueno, eso te ayuda. ¿Y qué acompañamiento recibiste por parte del Estado en ese proceso de readaptación? Y que te apoyas mucho en ese SIM. En realidad, por parte del Estado, cero, no, nada. Al menos los primeros 10 años nos dejaron a la deriva, digamos, que cada uno se arregle como pueda. Recién 10 años después, poner en el 90, 91, después de muchas peleas y muchas movilizaciones y reclamos y cagadas a palo de la policía y marchas, conseguimos que nos empiecen a pagar una pensión. Pero empezaron con una pensión graciable, que eran 2 mangos, pero bueno, era la forma de arrancar.
Pero hasta ese año, todos los 10 años anteriores, no tuvimos nada, no tuvimos tampoco atención psicológica, ayuda de ningún tipo. Y sí, el CECIM fue fundamental en eso. El CECIM fue fundamental porque era un lugar donde vos sabías que ibas y podías hablar. Porque una cosa que era muy difícil era hablar. No difícil, sí, en muchos casos sí, para los propios compañeros era muy difícil hablar. A algunos les costó años poder empezar a sacar afuera lo que habían vivido. Pero en otros casos no era que te costaba hablarlo, sino que era muy difícil hablarlo en tu familia o con tus amigos o con gente que no había estado allá. Porque hay cosas que son muy difíciles de contar, que no cualquiera las entiende. Hay cosas que son difíciles de contar si el otro no está dispuesto a escucharlas. Y muchas cosas que son difíciles de contar por lo que estás contando, ¿no? Por la naturaleza de lo que estás contando. Y el CECIM tenías esa ventaja. En el CECIM vos podías ir y hablar porque a los que les hablabas eran todos pares y todos tenían su misma historia y nadie te iba a cuestionar nada de lo que vos les dijeras. O sea, vos podías contar lo que quisieras, que nadie te iba a cuestionar nada porque a todos en mayor o menor medida les había pasado lo mismo. Entonces, en ese sentido, el CECIM fue fundamental. Bien, ¿qué me podés decir de las torturas denunciadas por los soldados conscriptos que recibieron por parte de algunos de sus superiores? Sí, ese es un tema que venimos reclamando hace rato. Hay más de 180 casos de torturas denunciados en los tribunales de Río Grande, pero lo que nosotros exigimos es que esos delitos se consideren delitos de lesa humanidad, porque si no prescriben, y si prescriben perdimos, y nosotros necesitamos que no prescriban, y de hecho por el tipo de delitos que son deberían ser considerados delitos de lesa humanidad. Eso es lo que estamos reclamando. Hay apenas, 4 militares procesados y algunos más citados a indagatoria, pero está todo muy en la nada y nosotros necesitamos que se resuelva eso. Lo mínimo que necesitamos es que se consideren, que la justicia los considere delitos de lesa humanidad. Porque de esa manera se pueden seguir, no prescriben, se puede seguir presionando. Y que paguen, porque no son casos menores. De hecho, cuando se desclasificaron los archivos de las Fuerzas Armadas hace creo que 5 o 6 años, o un poco más, en esos mismos archivos constan las prácticas que hacían los militares con los soldados en Malvinas. O sea, ni siquiera es que puedan argumentar que son inventos de los soldados. ¿Cuáles eran esas prácticas? Y los militares, los militares eran los mismos militares de la dictadura, entonces las prácticas no te van a sorprender. Lo que te sorprende es la situación en la que estaba, porque son soldados que están a cargo tuyo en una guerra donde se supone que después esos mismos soldados son los que te van a cubrir la espalda a vos, siendo militar, ¿no? Y teniendo soldados a cargo. Pero bueno, los tipos evidentemente lo tenían muy, muy metido adentro el tema de torturar, y las torturas eran estaqueos, picanas con los teléfonos de campaña, enterramiento, te hacían meter las manos y la cabeza en agua helada, simulacro de fusilamiento, hambrunas. Hay compañeros que se murieron de hambre. ¿Y por qué decidís vos después volver a Malvinas y qué sentiste cuando volviste a ir tantos años después? A mí me hace bien. ¿Te hace bien? Volver, sí. Yo respeto tengo compañeros que no quieren saber nada, compañeros que me dicen, no, yo la pasé demasiado mal como para volver. Yo también la pasé mal, pero bueno, a mí me hace bien, a mí es como, no sé cómo explicarlo, es difícil, pero yo piso Malvinas y lo primero que me viene es un sentido de pertenencia y me hace bien estar ahí. Y además siempre quise mostrarle a mi familia, como mínimo,
el lugar en donde había estado, ¿no? Donde me pasó eso, que fue un antes y un después. ¿Y cuándo empezás vos a hablarle a tus hijos de Malvinas? Yo nunca tuve problemas de hablar, nunca me costó hablar de Malvinas. Siempre, siempre, siempre estuve dispuesto a hablar. Yo crecí con eso y no entendía mucho de la guerra, simplemente sabía que papá había ido. De chica me parecía como algo súper alucinante que él haya estado ahí y un montón de experiencias que contaba, obviamente sin tener en cuenta todo lo que es el contexto de la guerra, sino como desde su lado, de lo que él vivía, él, sus compañeros, la gente que estaba ahí. Y nada, eso me parecía como fascinante. De hecho, yo lo contaba súper orgullosa y súper contenta de que mi papá hizo esto. ¿Te imaginabas la situación de la guerra, de estar ahí metido en el pozo con el frío, el hambre y todo lo que implicaba? Y contando todas sus anécdotas fuertes que estuvo viviendo, el hambre que pasaron, el frío que pasaron, la edad que tenían, las comparaciones sobre todo de su edad con nuestra edad, con los conocidos. Lo que más se recuerda es ese sentimiento de los chicos yendo a sufrir, a exponer su vida por una lucha que quizás no era la que ellos querían en su momento. Para mí Malvinas es una parte indudablemente de mi vida. Ya te digo, desde chico que nosotros empezamos a palpar lo que es Malvinas, a conocer la historia desde el lado de la gente que lo vivió y no tanto desde el lado de lo que te cuentan en el colegio. Entonces por ahí es un sentimiento un poco más arraigado el que se tiene o el que siento que tenemos nosotros los hijos de los excombatientes, que el que por ahí tienen otro tipo de personas. Para mí Malvinas es mi viejo en un montón de sentidos, porque medio como que si no fuese por mi viejo yo no sé si hubiese conocido Malvinas como conozco hoy en día. Y nada, Malvinas es Argentina, básicamente. También es algo que aprendí con el tiempo, saber distinguir a quién le interesa y a quién no. Porque una cosa que me hacía mal era ponerme a hablar y darme cuenta que al otro no le interesaba. Y yo no me acuerdo dónde leí una vez que decía que si vos a un excombatiente le pedís que te cuente, después tenés que estar preparado a escuchar todo lo que te cuente, sea lo que sea. Si no, no le preguntes. Y en mi familia, sí, en mi familia hablo mucho de Malvinas. De hecho, a mí Malvinas yo Malvinas lo tengo todos los días. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Siempre hay algo que tiene que ver con Malvinas o un recuerdo, siempre. Y con la familia lo hablo. Obviamente, saben las cosas que tienen que saber y cosas que también a medida que van creciendo van sabiendo más cosas porque digamos están más preparados para saberlas y para asimilarlas, ¿no? Porque ya te digo, para mí, a mí me marcó completamente. Entonces, si bien todo eso fue antes de que ellos existieran, pero es parte de mi historia, entonces la tienen que conocer. Y sí, este de abril se cumplen 40 años y la verdad que te pasan mil cosas, porque digamos, pasaron muchas cosas mejoraron, pero muchas cosas siguen dando vueltas y siguen esperando que se resuelvan. Uno de los temas importantes que tenemos casi resueltos, porque tampoco están todos, fue la identificación de los soldados en el cementerio de Darwin. Eso era algo importante, una deuda pendiente muy importante que teníamos con nuestros compañeros fallecidos, porque no podía ser que hubiese tumbas con NN en Malvinas, porque todos tenían su nombre y apellido.
Bueno, eso fue un trabajo que, a pesar de lo que se pueda leer en los medios, fue un trabajo del CECIM. La iniciativa fue del CECIM. Después hubo otros actores que entraron en la película y se llevan los logros. En definitiva, lo importante es que se consiguió la identificación. Y la otra gran deuda que tenemos es con los torturados. Después de 40 años, como te decía, hay más de 180 casos denunciados. Y no son todos, seguro que no son todos. Hay muchos compañeros que tardaron muchos años en animarse. Hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En el 82 veníamos de 6 años de dictadura, donde te quemaban la cabeza, y vivir bajo el ala de los militares durante un año entero te provocaba miedo, ¿viste? No era respeto lo que le tenías a los milicos. Y encima de eso, haber sido torturado de la manera que fueron, porque las torturas no eran justificadas. Las torturas eran por ejemplo, por ir a buscar comida a algún lado, ¿entendés? Y te decían que robar comida no estaba bien, entonces te estaqueaban. Y vos robabas comida porque tenías hambre, no tenías opción. Eso en el mejor de los casos, porque hay compañeros que eran torturados simplemente por ser judíos. Eran como la diversión del milico, torturar al judío, sin ningún otro justificativo. Entonces esos compañeros tardaron años, muchos años en poder hablar, y se merecen un alivio, porque esos pibes no van a dormir tranquilos hasta que el milico que los torturó no esté en cana. Y eso es lo que estamos exigiendo ahora. De hecho, ya te digo, no son todos los 180 casos que hay denunciados, no son todos seguramente, y seguramente hay muchos que directamente no soportaron y se suicidaron. Hay más de 400 suicidios en la posguerra. Y seguramente muchos de esos fueron casos que no aguantaron la situación y se quitaron la vida. Entonces hoy por hoy, 40 años después, yo lo que pido es eso. A mí lo que me falta es eso, que se haga justicia con esas torturas. Cada vez que Cangi va a Malvinas, vuelve con un pedacito de historia que atesora en su casa. Sus paredes están llenas de recuerdos que 40 años después siguen reivindicando la memoria por su historia y la de sus compañeros.